Entonces, nuestra densidad superficial había tenido una variable, había estado dependiendo de de la componente R, o sea, de R, fíjense. Eso hay que tener mucho cuidado de fijarnos o darnos cuenta de que nuestros datos no dependan de otros valores. Aquí no me di cuenta porque al cambiar de diapositiva ya no nos olvidamos de esta densidad superficial. Pero hay que tomarla en cuenta porque tiene su respectiva variable. Entonces, esa variable hay que reemplazar. Ese dato de la densidad superficial hay que reemplazarlo. Entonces, lo hacemos. Aquí tenemos la fórmula. En el siguiente paso empezamos a reemplazar, sabiendo que la densidad superficial es 10 a la octava sobre R. Aquí se simplifica y nos queda solamente 10. Ese 10, como es una constante, la pasamos adelante. 10 a la octava. Luego, al hacer la distribución, aquí nuestra R, solo vamos a tener una única R. Menos R. ¿Listo? Y ya tendríamos nuestra componente en X. ¿Qué nos queda ahora? Integrar. ¿Ya? Hacemos nuestras respectivas integrales. Reemplazamos datos, sabemos que en el siguiente paso es reemplazar datos 10 a la octava dividido sobre 4pi por la permitividad que es 10 a la menos 9 sobre 36pi. Verifiquemos eso. Sí, sobre 36pi. ¿Listo? Por el resultado de la integral. Ustedes con su calculadora sacan y le colocan ahí el resultado por la componente a sub x. De la misma forma vamos con y, sería 10 a la octava sobre 4pi, permitividad, las integrales de 0 a 2pi y de 0 a 2 de, la otra sería todo eso multiplicado por menos r seno de tita por diferencial de R por diferencial de phi, dividido sobre A sub y. Lo mismo, reemplazamos datos 10 a la octava sobre 4pi por 10 a la menos 9 sobre 36. Vamos con la última. El campo en Z sería lo mismo. 10 a la octava sobre 4pi, permitividad, las integrales de 0 a 2pi y de 0 a 2. Se ponen a integrar, el tiempo no les va a dar. Esto lo digo por el examen. Entonces, ustedes tienen que hacer sus respectivas integrales. ¿Dudas, preguntas hasta este paso? Si dijo que en el práctico hay que hacer las integrales. ¿Cómo? En el práctico hay que hacerlas igual las integrales. No, basta con que coloquen el resultado. Y hay otra consulta, ahí en el resultado aparece solo una variable que es z, creo, y cómo las elimina las x y la y. Primero tenemos que calcular, pues, cuál es el resultado de la integral.
No, hasta este punto no sabemos. Hemos seguido el procedimiento y el resultado que nos dé va a ser lo que vamos a tener. O sea, ¿qué significa que en X y Y nos tuviera que dar cero para que se elimine Sí, componente en X y Y? sí, sí, en X y Y tendría que darnos un resultado de cero. Y si no da, está mal. ¿Cómo? Si no diera fuera que está incorrecto el resultado. Está interactuando. A ver si alguien tiene alguna máquina calculadora que lo calcule en este momento y comprobamos la componente X. Un segundo, ahorita se calcula. A ver, espero. Hasta eso, ¿alguien más tiene dudas, preguntas? Auxiliar, hay preguntas que dicen demuestre, dicen, aunque, o sea, no requiere el análisis a veces hacer gráfica, o sí, aunque ella demuestre, tenemos que hacer su respectiva gráfica. Esa Siempre, ¿no? pregunta está en los ejercicios que yo les pedí, Sí, porque hay algunas que dicen así, demuestre, dicen. los demuestres yo los quité, ¿ya? No hay Ah, ninguna pregunta que te diga demuestre. Parece que no has revisado lo práctico, ¿no? El 2.37, una distribución de carga uniforme infinita en extensión se encuentra a lo largo del eje Z con ahí el campo eléctrico expresándolo tanto en sistema de coordenadas cartesianas como cilíndricos. Ya vamos con el 2.37, el último ejercicio y con eso acabamos la clase. Auxiliar una consulta. Al meter a la calculadora esas dos variables también entrarían como X, ¿Cuál es variable? porque ahí en la calculadora dice, digamos, hay que meter pi exponente a la 8 de 4 pi 10 a la 9 de 36 pi de integral doble de 0 a 2 pi, de 0 a 2 No, solo la quiero que variable. me coloques la integral nomás, el resultado de la integral, no todo el resultado. Por eso es que hemos colocado ahí el espacio para el resultado de la integral. En tu calculadora lo único que vas a meter es todo esto, porque lo único que quiero aquí es cuál es el resultado para poder reemplazarlo acá y después realizar operaciones. Por eso le digo, pues en la calculadora no hay dos variables, solo hay X, no hay Ah, ya, R ya. Es que y esa H. no es la calculadora que tenés que utilizar, es otra. O sea, yo solo tengo la científica, ¿no? La igual yo. normal. Vas a tener que conseguirte una que pueda integrar o que pueda realizar operaciones integrales dobles. Estamos mal, entonces. Pero hay aplicaciones que realizan las integrales dobles. Hay altísimas aplicaciones para Android, así que busquen. Igual tengo Mi la sencilla. recomendación, la que yo tengo, HP Prime. Con esa calculo todo. Aun si la aplicación MATLAB sirve. Pero si hay por tu teléfono, Claro, es el teléfono, pues, la aplicación MATLAB, creo que ya, es. si te resuelve integrales dobles, excelente, sirve. La cuestión aquí es que te resuelve las integrales dobles. Ahora, si lo quieres hacer paso por paso, también lo puedes hacer, pero como les digo,
Estas integrales no son fáciles de realizar, bien, toma su tiempo. Entonces, en el examen, ¿qué vas a hacer? El examen, el segundo parcial, que es este de sábado, el tiempo va a ser 1 hora. Posiblemente sea presencial, así que vayan alistándose, posiblemente. Vayan alistando sus medidas de bioseguridad, barbijo y gel en mano para el próximo sábado. Entonces, auxiliar, llegamos a esa integral doble y podemos ya resolver con la calculadora y directo lo colocamos el resultado. ¿Sí? Eso es lo que me estoy refiriendo. Con la calculadora calculan y directamente el resultado. Por el tema de tiempo. Disculpa, auxiliar. Y si es presencial, podemos utilizar el celular, pero con la aplicación de la calculadora. Hasta eso ya tienen, ya se les avisó y tienen tiempo de poder prestarse alguna calculadora. Es que nadie puede auxiliar, te va a prestar una calculadora así, digamos, de esa HP Prime o ese tipo de calculadora. Nadie tiene casi en la universidad, son raros los que tienen. Y a buscar a alguien, no, tampoco, no da. Algunos trabajamos. Sí, sí no va a dar, la pandemia tampoco me pasa por eso. Ya vamos a ver, vayan entonces preparando su aplicación. Vamos a ver, ¿ya? O Claro. puede ser aplauso. Va a ser 1 hora, disculpe. Ya, para ese caso, entonces vamos a pedirle, van a poder utilizar su celular, pero quiero ver todas las aplicaciones de comunicación desinstaladas y en modo avión, ese teléfono. Si quieren utilizarlo como calculadora, ¿ya? O Sí. la cuestión es que no quiero ver que suenen, que lleguen mensajes en ese momento, notificaciones, nada. Ya yo paso por su lado y veo que está sucediendo algo raro, ya saben, afuera. Entonces, todos los teléfonos que vayan a utilizar en modo avión. Y mejor si desinstalan las aplicaciones de WhatsApp, Messenger, Telegram y otras que funcionen como mensajería. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, José, está bien. ¿Sí? Entonces, Auxiliar el desinstalen, examen. desinstalen sus aplicaciones de WhatsApp, desinstalenla nomás para el examen. Después del examen las vuelven a instalar. No hay problema con eso. Si quieren recuperar sus mensajes, hagan un respaldo un día antes para que no les tome tiempo. Entonces, condición para usar el teléfono, ya saben, teléfono sin aplicaciones. Ningún tipo de aplicación de mensajería y en modo avión. Auxiliar. Auxiliar, en el examen, ¿cuántas preguntas van a hacer? 3 preguntas. No, auxiliar, mire, para ser realista, está tardando usted más de media hora en resolver solo este ejercicio y eso que sabiendo el procedimiento y nosotros sin saber qué procedimiento vamos a aplicarnos para 3 ejercicios difíciles que 1 hora, digamos. Porque usted sabe ya los procedimientos de cada ejercicio, en cambio Sí. nosotros vamos a tener que cranear todo, como los prácticos tenemos que cranear y por ejercicio creo que yo le tiro 1 hora y eso con conocimientos ya previos a esta materia, le tiro 1 hora por ejercicio, no me imagino en el examen. No te preocupes, te va a dar el tiempo suficiente, si sabes, te va a dar el tiempo suficiente. Aquí tenemos más de media hora porque estoy tratando de explicarle. Si yo lo hiciera directo, la tardaría menos. Por eso es que está el práctico, para que ustedes practiquen. Por eso es que se le da el práctico para que ustedes realicen y practiquen. Los problemas del práctico, nada de invento. O me van a decir que el primer parcial hubo preguntas que no estaban dentro del práctico. Si usted hace el práctico, bien, excelente. Va a poder resolver los problemas del examen. Listo, Auxi. Auxiliar, ¿Ya? yo le quería hablar sobre el primer parcial. Es que usted me dijo que valía la mitad, pero yo lo veo un poco injusto, y auxiliar, que yo lo acabé todo, la verdad. Son las reglas del ingeniero.
Un minuto de retraso, ya su nota vale la mitad. Ya. ¿Ya? Auxiliar, usted dice que tiene la HP Prime, ¿lo puede mandar al simulador al grupo? Claro, se los comparto, no hay problema con eso. Sí, eso podríamos entrar con el celular igual, por favor. Ya. Vamos entonces con la última pregunta, una distribución de carga uniforme, infinita en extensión, se encuentra a lo largo del eje Z con la densidad lineal igual a 20 nanocoulombs sobre metro. Hay el campo eléctrico en 6, 8 y 3. Hagamos entonces el análisis, hagamos nuestro gráfico. Primero nos dice que tenemos una distribución infinita, donde se encuentra a lo largo del eje Z. Entonces, sobre el eje Z tenemos una distribución lineal infinita. ¿Por qué lineal? Porque la densidad ya nos dice que es densidad lineal, la unidad también Coulomb sobre metro. Tenemos sobre el eje Z una distribución lineal infinita. Nos pide que hallemos el campo eléctrico en 6 en X, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en X y 8 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 en Z, 1, 2, 3. Entonces por acá se encontraría el punto en donde yo voy a encontrar el campo eléctrico. Entonces desde el origen hasta ese punto, ese va a ser un vector, el vector A le voy a llamar. Colocamos acá, entonces A es igual a 6, a 8 y a 3. El otro, el otro punto para encontrar el campo eléctrico vendría a ser una pequeña sección de nuestra distribución lineal. Yo lo voy a tomar aquí arriba, saco un pequeño pedazo que es un diferencial de longitud contenido en un diferencial de carga. Desde el origen hasta ese punto viene a ser el vector B. B, la ubicación de B, según nuestra gráfica, ¿tiene distancia en X? No, 0. ¿Tiene distancia en Y? No, 0. ¿Tiene distancia en Z? Sí, existe. No la conocemos, pero ya está. Entonces, variable Z. Hacemos la diferencia. Ya, hacemos la diferencia, hacen la diferencia. Ahora, ¿qué tipo de fórmula vamos a aplicar? ¿Qué tipo de distribución es? Es infinita. ¿Ya? Para una distribución infinita, ¿qué fórmula utilizamos? Volvemos a nuestra diapositiva. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar para una distribución infinita? ¿Cuál es? Vendría a ser La de 2pi. la de 2pi. Entonces volvemos a nuestra diapositiva y escribimos la fórmula. Entonces el campo eléctrico para una distribución infinita es la densidad lineal dividido sobre 2pi, la permitividad y el módulo de R por A sub R. ¿Qué tenemos que encontrar? Módulo de R y A sub R. Lo demás ya es una constante. Aquí la densidad lineal es un valor ya, una constante, no tiene variables, no hay variables que dependan. Y no hay más. Lo demás, 2pi es una constante, la permitividad también es una constante. Encontramos el módulo.
Primero encontramos el vector R, que es la diferencia entre quién. El vector siempre va desde nuestra pequeña diferencial de carga hasta el punto, que vendría a ser esa dirección. Entonces, el R vendría a ser la diferencia entre A menos B. Aplico fórmula AX menos BX, A sub X, más AY menos BY, A sub Y, más A sub Z menos B sub Z, A sub Z. Reemplazo valores. ¿Cuánto vale AX? Vale 6. BX 0. AY, ¿cuánto vale? Vale 8. BY vale 0. Y A sub Z vale 3. Y B sub Z vale Z. Entonces el resultado de R es 6AX más 8A sub Y más 3 menos Z A sub Z. ¿Cuál es la condición para utilizar la fórmula de arriba? ¿Cuál es la condición? Eliminar las componentes que contengan variables. ¿Qué componente contiene variables? La componente Z. Entonces la eliminamos. Y nuestra nueva R va a ser R es igual a 6A sub X más 8A sub Y. Aplico módulo. El módulo de esto, ¿cuánto es? Agarro mi calculadora y calculo. Raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 10. 10. Ya tengo entonces el módulo 10. Ahora me falta A sub R. A sub R, ¿cuánto vale? Vendría a ser el vector R sobre su módulo. R es 6AX más 8A sub Y dividido sobre el módulo de R, que es 10. Ya tengo todo, lo único que hago ahora es reemplazar y calculo el resultado. Densidad lineal, coloco la fórmula, ya. 2pi permitividad del módulo de R por A sub R. La densidad lineal, ¿cuánto es? 20 nanocoulombs. 20 por 10 a la menos 9 dividido sobre 2pi por la permitividad, que es 10 a la menos 9 sobre 36 pi. Por el módulo es 10 por 10 por el vector unitario, que es 6AX más 8A sub Y dividido sobre 10. ¿Qué tengo que hacer? Todo lo que no contenga una componente unitaria, lo distribuyo por ese vector. Y listo, ya voy a tener lo que es el campo eléctrico resultante. Este tipo de ejercicio es sencillo, es corto, no toma mucho tiempo. Fíjense que su práctico consta de varios ejercicios. Ejercicios con cargas puntuales, ejercicios. Hay 3 tipos de ejercicios en su práctico. Ejercicios con cargas puntuales, que es el primero. Cargas puntuales de los cuales ustedes pueden encontrar fuerza eléctrica y campo eléctrico. Hay ejercicios con distribuciones lineales, superficiales. Son los 2 tipos de distribuciones que van a encontrar en sus prácticos. Distribuciones lineales y superficiales, ¿ya? Pueden ser, en este caso, un tipo de ejercicio van a ser infinitas, distribución lineal infinita, como en este caso, distribución superficial también infinita. Y el otro tipo de ejercicio, distribuciones lineales y superficiales con límites, con dimensiones. Son los 3 tipos de ejercicios que hay en su práctica. No hay más. Están los cortos, los semicortos y los largos.
No hay más. El tiempo, suficiente, 1 hora. ¿Dudas, preguntas? Sí, ahí falta, y dice, y expresarlo en coordenadas cilíndricas. Una vez lo calcules el resultado, lo pasas a coordenadas cilíndricas. Hay el campo eléctrico en ese punto, expresándolo tanto en sistema de coordenadas cartesianas como coordenadas cilíndricas. Al hallar el campo eléctrico, él lo expresa en coordenadas cartesianas y en coordenadas cilíndricas. Calculas tu resultado en coordenadas cartesianas y después lo pasas a coordenadas cilíndricas. Y ya estuvo. Entonces podemos llevar formulario, Auxi. En el anterior examen no los puse el formulario ahí en el examen. Formularios van a estar en la hoja de examen. No se preocupen ahí. Lo único que van a poder utilizar es el teléfono en modo avión solo con la aplicación de HP Prime o alguna otra aplicación que les permita integrar la Disculpa, fórmula auxiliar. en el examen. ¿Sí? ¿Lo puede subir eso a Classroom, por Sí, favor? sí. Enseguida lo subo. ¿Alguien Del, ya ante- calculó estos resultados acá? del anterior sábado, igual, por favor. ¿Nadie tiene calculadora HP Prime? ¿O alguna calculadora que haga integrales dobles? La normal, nomás, auxi. Normal nomás, sí. La normal. Ya, spoiler. El resultado de esto de acá va a ser 0. Todo esto va a ser 0. 0, 0. ¿Por qué? Porque el único que va a tener resultado va a ser la componente Z. ¿Por qué va a ser 0? Por el simple hecho de la simetría. Fíjense que esta distribución, este disco circular, se encuentra en el centro de nuestro sistema de referencia y cada vez que la integral lo que hace es tomar un punto y respecto a ese punto hacer su cálculo, ¿ya? O sea, el integral lo que hace es integrar varios puntos al mismo tiempo, ¿cierto? Esa es la teoría de la integral. Y sucede lo siguiente, si estamos integrando para este punto de acá, para lo que está en color verde, entonces vamos a tener un campo eléctrico de esa misma dirección. Ese campo eléctrico va a tener sus componentes, va a tener una componente vertical y va a tener una componente horizontal. De esa misma manera también va a haber otro punto que se encuentre en el lado opuesto que va a hacer lo mismo, va a producir un campo eléctrico sobre ese punto con la misma dirección. Va a tener también sus componentes horizontales y sus componentes verticales, ¿cierto? Si se encuentran a la misma distancia, pero en sentido contrario, ¿qué va a pasar? Las componentes horizontales se van a eliminar. Solo nos va a quedar las componentes verticales. Y eso va a suceder en todo este disco circular, porque está bien centrado, es simétrico. Todos los puntos tienen un punto contrario que los anula. Si tomamos acá este punto, vamos a tener un punto en el lado contrario de la misma distancia, pero en sentido contrario. Entonces, todas las componentes horizontales se van a eliminar. ¿Cuáles son esas componentes horizontales? Componente X, la componente Y. Verificamos con la calculadora. Vamos con una calculadora y verifican eso, que les tiene que salir 0. Si nosotros lo hubiéramos dejado de esta manera, en integrales de figuras circulares,
sí o sí, el vector tenemos que pasarlo a coordenadas cartesianas. Porque si nosotros lo hubiéramos dejado de esta manera, estoy marcando, nunca tendríamos esa anulación de las componentes horizontales. Aquí, ¿quién es la componente horizontal? La componente A. La componente A sub R nunca se eliminaría siguiendo este paso de acá. Pueden hacer la verificación, pueden seguir de acá, pueden continuar con el procedimiento sin hacer su cambio de coordenada y van a notar eso, que nunca se les va a eliminar. Esto sucede en todos los ejercicios que tengan figuras circulares. ¿Cuáles son los otros ejercicios? Está este y está el de un anillo de carga circular. Del mismo procedimiento. Solo que aquí en vez de tener un disco, una superficie, tenemos una distribución lineal circular. Tenemos que encontrar las ubicaciones, sacamos un pequeño pedazo. Si es una distribución lineal, tenemos que sacar un pequeño diferencial de longitud, el cual contiene una diferencial de carga. ¿Ya? La ubicación de eso lo calculan, la ubicación del otro punto también lo calculan. Calculan cuánto es el diferencial de longitud y verifican en qué sistema de coordenadas van a trabajar. Nada más. Y son los Listo. dos únicos ejercicios que tienen figuras circulares. No hay más. Los únicos dos. ¿Preguntas, dudas? Ya, entonces no hay duda. Con eso entonces acabamos la clase de hoy día. Nos vemos el próximo sábado. El aula, dentro de esta semana les confirmo en qué aula me designa el ingeniero para tomarles el examen. Estén atentos entonces al grupo de WhatsApp. Disculpe, auxiliar, la entrada del práctico va a ser en el mismo lugar. Si vamos a tomar examen presencial, ese día el examen va a ser la entrega del práctico. Ah, en la toma de examen se entrega entonces. Toma Ya. de examen. Listo. No hay más lista, ¿o sí? Voy a grabar la reunión y respecto a eso voy anotando a las personas. Coloquen su nombre completo. Disculpa, auxiliar, ¿el examen vale de 35% o 30%? En la ponderación creo que está 35. Sí, Ah, ya, 35. porque en el Classroom decía 30, creo. Ah, no, el claro, no hay problema con eso. Su nombre completo tiene que estar en su ID de Zoom, su nombre de usuario de Zoom, no en los comentarios. Recording in progress. Aún si hay alguno que tiene así 4M, 5M, eso pidió un ingeniero